Ok, primero que nada les pido perdón por dejar de subir videos. Realmente he estado muy ocupado haciendo otros proyectos. No es excusa, pero realmente cuando quiero algo me enfoco solamente en esa cosa. Pero estamos de vuelta y estamos con un muy buen video. Y vamos a hablar hoy de los hábitos. ¿Por qué los hábitos? Si algún día has tenido un mal día, si te has levantado mal o realmente te sientes mal en el día, no es por las cosas que pasan en tu día, sino por los hábitos que tienes en tu vida. Verás, los hábitos dan el resultado de tus días. Nada es casualidad. ¿Y por qué hablo de los hábitos? Porque siempre hablo de que tienes que tener este hábito, tienes que dejar este hábito. Porque yo tuve un gran problema con los hábitos. Cuando digo gran problema es gran problema. Soy la prueba viviente de que un mal hábito te puede arruinar y que un buen hábito te puede sacar de un hoyo muy profundo. Pero ¿por qué es tan difícil dejar los hábitos? Porque normalmente los malos hábitos te recompensan al principio y los buenos hábitos te dan las recompensas al final. Por ejemplo, la pornografía. El placer es instantáneo, te lo da el segundo en que empiezas a ver eso. Y no pasa lo mismo al leer, porque las recompensas al leer no son recompensas instantáneas. Las recompensas vienen al final. Entonces, un mal hábito te da recompensas al principio y un buen hábito te da recompensas al final. Es por eso que es difícil crear buenos hábitos, porque la gente no tiene paciencia y no puede aguantar tanto tiempo. Así que entonces vamos a ver cómo crear un hábito. Por cierto, para este video me estoy basando de este libro, Atomic Habits. Le tengo que dar crédito porque la verdad es un libro muy bueno. Si tienes la oportunidad de leerlo, léelo. En verdad va a cambiar tu forma de ser. Sin broma, te va a cambiar. Pero bueno, lo primero que tienes que hacer para crear un hábito es hacerlo obvio. ¿A qué me refiero? Que lo puedas ver en todos lados. Uno de mis secretos para poder leer todos los días es que mi cuarto, todo mi cuarto está lleno de libros. Por ejemplo, aquí tengo un libro, acá tengo otro, ahí en el mueble hay otros. Y sobre todo acá tengo una estantería llena de libros. Y para mí ya es obvio leer, porque hay libros en todas partes. Entonces si quieres crear un hábito lo tienes que ver todo el tiempo. El segundo paso para crear un hábito es hacerlo fácil. ¿A qué me refiero con hacerlo fácil? La mayoría de la gente falla al crear un hábito porque tratan de hacerlo perfectamente. Por ejemplo, el hábito de leer. Estoy seguro de que si alguna vez en tu vida quisiste crear este hábito, quisiste leer todo el libro en un día. Y claro que te vas a aburrir, claro que te va a costar. Y es por eso que lo dejan. Aquí la clave para crear un hábito es hacerlo fácil. ¿A qué me refiero a hacerlo fácil? Otra vez con el ejemplo del libro. Si quieres crear el hábito de leer, no tienes que leer 10 hojas todos los días, con que leas una hoja cada día. O por ejemplo, para ir al gimnasio, hicieron un estudio con gente obesa y las hicieron ir al gimnasio durante 30 días solamente 5 minutos. Solo salían de su casa, entrenaban 5 minutos y se regresaban. Pero ¿por qué tan poco tiempo? Porque el chiste es de hacerlo fácil, que no sea una tarea difícil al principio, porque si no te vas a rendir. El tercer paso es que debes hacerlo atractivo, lo debes de desear. Es como los perros. Cuando los quieres entrenar, para ellos no es fácil a menos de que les des algo a cambio. Por ejemplo, un premio. Antes de hacer un hábito, antes de empezar a hacer un hábito, haz algo que te gusta, pero comprométete contigo de que después de hacer eso que te gusta, vas a empezar a hacer ese hábito. Por ejemplo, yo en lo personal me cuesta mucho correr, así que antes de correr veo una serie o una película. Para mí eso es más fácil. Y por último, y creo que esto no viene tanto en el libro, pero lo digo más de mi opinión, es que tienes que ser constante. Si solamente lo haces una vez o una vez cada 3 días, no sirve de nada, mejor no lo hagas. Que claro que un hábito se tarda en construir, pero cuando un cohete despega, no se para a la mitad del viaje a descansar. Despega y no para ninguna vez. Tienes que hacer lo mismo cuando estás creando hábitos. No puedes parar ni un día. Puedes fallar una vez, pero 2 días seguidos ya no. Y sobre todo, recompénsate al hacer ese hábito. Lo que es inmediatamente recompensado es repetido. Lo que es inmediatamente castigado es evitado. ¿A qué me refiero? Recompénsate cuando hagas algo. Así lo vas a querer seguir haciendo. De igual manera, tienes que saber que un hábito no se crea de un día a otro. Realmente un hábito toma mucho tiempo. Pero créeme que vale la pena porque un solo hábito puede cambiar tu vida por completo. Y ahora, ¿por qué es tan difícil destruir un hábito? ¿Por qué es tan difícil dejar de hacer eso que no te gusta hacer? ¿Por qué es tan difícil dejar la pornografía o el cigarro o el alcohol? La razón por la que es difícil es porque es recompensado de una manera inmediata. Es tan satisfactorio que es muy difícil de dejarlo. Ahora, la manera para dejar cualquier tipo de hábito que no quieras tener en tu vida es que tiene que ser doloroso. ¿A qué me refiero? Yo dejé un muy mal hábito, pero no porque me comprometí, sino porque me dolía tanto hacerlo que se me empezaron a quitar las ganas de hacerlo. Por ejemplo, si quieres dejar de fumar, para poder fumar tienes que correr 5 kilómetros. Claro que esto se hace como en un contrato contigo mismo. Y en lo personal yo lo sigo haciendo. Y a mí me sirve también porque yo lo llevo a otro nivel. Esto que están viendo aquí es un contrato que hice conmigo mismo sobre qué hábitos tenía que seguir y qué hábitos tenía que dejar. También tengo consecuencias si rompo este contrato. Incluso lo firmé. Aquí el punto es comprometerte contigo mismo. El realmente querer cambiar. Otra de las formas para dejar un mal hábito es que tienes que hacerlo difícil. Por ejemplo, con el alcohol. A nadie le gusta regalar dinero. Y si quieres dejar el hábito de tomar alcohol, antes de comprar una bebida alcohólica, tienes que donar 200 pesos. Es a eso a lo que me refiero, que tienes que hacerlo difícil. Y esto sirve muy rápido, porque el humano está hecho para hacer las cosas fáciles. No nos gusta hacer las cosas difíciles. Y la última forma para dejar un mal hábito es que lo tienes que hacer insatisfactorio. ¿A qué me refiero? Tienes que hacerlo de una manera incómoda. Y esto lo aprendí de mi experiencia. Quise dejar un mal hábito y siempre lo hacía en un lugar cómodo. Siempre repetía ese hábito en un lugar donde me sentía bien, a solos, en privado. Así que me dije a mí mismo, si quiero hacer este hábito,
lo voy a tener que hacer en público. No lo puedo hacer en mi cuarto, ni en mi casa, lo tengo que hacer en público. En lo personal soy una persona muy reservada, y para mí era muy incómodo hacerlo en público, y de esta manera pude dejar un mal hábito. Ahora esto es algo que siempre digo, esta información no te va a servir de nada si no la aplicas en tu vida. Es como comprar un coche pero no usarlo. Tienes que cuidar muchísimo tus hábitos, porque esos son como el carro que te guían hacia el éxito. Si tienes un carro dañado, si tienes hábitos malos, hábitos destructivos, no te van a llevar a ningún lado. En otro video compartiré los hábitos que tengo y los que más me han ayudado, pero tienes que tratar de armar un kit de hábitos buenos. Y recuerda siempre que estés tratando de construir un hábito bueno, que los resultados son a largo plazo, no son inmediatos. Entonces no te desesperes, en verdad ten paciencia, porque realmente valen la pena. Por ejemplo, si quieres crear el hábito de leer. Yo al principio cometí el error de querer leer 20 páginas al día, y esto me desmotivó. Así que tienes que hacerlo en pequeñas cantidades. Por ejemplo, leer una hoja al día, pero no fallar durante un mes. Y sobre todo uno de los trucos que a mí en lo personal me ayudaron, fue que donde quiera que iba traía un libro siempre. Realmente me veía como un niño nerd, como alguien raro, porque hasta en el restaurante traía un libro. Iba al cine y lo llevaba. Nunca me olvidaba de leer. Así que si quieres crear este hábito, lee al menos una hoja al día. Hazlo fácil, no lo trates de hacer difícil o complejo. Y si lo vas a intentar, mándame tus resultados en Instagram. En fin, espero que te haya gustado el video. Muchísimas gracias por verlo hasta el final. Y muy pronto estaré subiendo más videos. Y para no hacerlo tan largo, en verdad, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video. Bye.